Antes de empezar, permítanme orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado y Rey soberano que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tu gran misericordia y por tu gran bondad. Gracias, Señor, porque nos permites ser siervos inútiles. Nos permites, Señor, ser aquellos siervos que cumplen con aquello que tú claramente has mandado en tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de tu iglesia y servirnos unos a otros. Gracias, Señor, por ese gran privilegio y permítenos, Señor, por medio de tu palabra, apreciarlo cada día más y entregarlo por completo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Guíanos en esta mañana por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, en este domingo, en la enseñanza de este domingo, vamos a estar hablando acerca de ministerio y servicio, y el tema en particular es el contraste entre los ministerios que podemos encontrar en el Antiguo Testamento y los ministerios que encontramos en el Nuevo Testamento. Para empezar, quisiera que me acompañaran a leer dos porciones de la Escritura en el Nuevo Testamento. La primera de ellas se encuentra en 1 Corintios 12, versículos del 4 al 7, y la segunda de ellas la vamos a encontrar en Efesios 4, del 11 al 16. Primera de Corintios 12, del 4 al 7. Dice la Escritura: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Luego ahora leamos Efesios 4, del 11 al 16. El texto dice: y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, estos dos textos que vamos a tocar más adelante nos van a servir de introducción, porque para poder hablar de ministerios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vale la pena primero aclarar qué es un ministerio. Por lo que vemos aquí a primera vista en la Escritura, los dos pasajes tratan acerca de la individualidad del creyente en medio de la congregación. ¿A qué me refiero? El primer pasaje en 1 Corintios se nos habla de que hay diversidad de dones, hablando de que Dios ha repartido por medio de su Espíritu Santo diversos dones a su iglesia. Y cuando hablamos de diversos dones a la iglesia, estamos hablando de que Dios a cada creyente ha dado un don particular o varios dones en particular. De manera que no todos tenemos el mismo don, ni ninguno de nosotros tiene todos los dones. Esa particularidad, esa individualización del don hace necesaria la comunión para que entre todos podamos edificarnos. Porque el don que tengo yo, tal vez no lo tiene otro hermano, y el don que tiene ese otro hermano no lo tengo yo. Entonces hace necesaria la comunión para la mutua edificación.
El texto en 1 Corintios nos habla de diversos dones, diversos ministerios y diversas operaciones. Esas tres etiquetas, esas tres palabras, las vamos a tratar un poco más adelante. Pero el relato que acabamos de leer cierra en el versículo 7 diciendo: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, esa individualización, ese don de Dios que es dado a cada creyente en particular, al final tiene un propósito que es colectivo. A pesar de que nuestra Biblia traduce, le es dada manifestación del Espíritu para provecho, muchas versiones terminan traduciendo esta última frase como para provecho de todos. De hecho, la palabra en griego que se usa ahí, que se traduce para provecho, se puede usar como algo que se soporta juntos. La palabra se compone de dos palabras griegas y una de esas palabras significa juntos y la otra significa soportar o llevar. Entonces, cuando se usan juntas, generalmente tienen la intención de dar a entender algo que es provechoso, algo que tiene un bien al final. Pero la palabra en sí lleva la estructura de una colectividad. A pesar de que entonces lo vemos como para provecho y pudiéramos pensar que es para provecho del que tiene el don, en realidad vemos que la Escritura está diciendo, pero cada uno, Dios le dio un don para provecho, para el provecho como para el provecho de todos. Y de hecho eso lo podemos ver confirmado en el segundo pasaje que leímos, en donde el Señor habla de que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y al final empieza a decir Él, ¿para qué? ¿Para qué son útiles esos dones o esas constituciones que Él dio a su iglesia? Y dice, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, por ejemplo. Para que ya no seamos, las aplicaciones empiezan a ser en plural, no en singular. Dios constituyó a unos estos, pero para que todos seamos. ¿Sí? ¿Sí es clara la idea? Ambos textos nos dejan ver que Dios da regalos, da dones a hombres en particular o a instituciones en particular, pero para el provecho general de su iglesia. Entonces, inicialmente ocupémonos de, bajo esto que acabamos de leer, qué es un ministerio. Como les comenté, los dos primeros pasajes que leímos los vamos a exponer con un poco de mayor amplitud más adelante, pero quisiera iniciar con definir qué es un ministerio. Bien, la palabra que nosotros encontramos en nuestra Biblia traducida como ministerio, en el griego es la palabra diaconía, y pues de inmediato hacemos la relación con el diácono. La palabra es diaconía y básicamente significa servicio, ayuda, quehacer, socorro, ministración o distribución. Ese es el sentido que tiene esta palabra, diaconía. Hasta ahí podríamos llegar a decir o a concluir simplemente que un ministerio no es más que un tipo de servicio. Un servicio que por el contexto de la Escritura vemos que se da en el contexto de la iglesia o del pueblo de Dios. Es decir, es un tipo de servicio, un tipo de ayuda, un tipo de socorro que asiste o que regula la manera en que el pueblo de Dios o la iglesia se conoce a Dios o se relaciona con Dios. Ahora, para dar un poquito de mayor amplitud a esto, me tomé el trabajo de buscar la palabra ministro. En el Nuevo Testamento, en muchos versículos, en muchos versos, nos da la palabra ministro en nuestras Biblias en español. Entonces, siendo que ministerio es diaconía, pues uno podría pensar, entonces ministro es la palabra diácono. Resulta que en el Nuevo Testamento se usan al menos 3 palabras para designar a un ministro. Quiero leerles 3 pasajes en donde se usan 3 palabras distintas y en nuestra Biblia aparecen como ministro. El primer pasaje es Hechos 26:16. Hechos 26:16. Dice el texto:
Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Pablo está relatando su conversión. Y Pablo dice que el Señor le dijo literalmente que lo había llamado, que se le había aparecido para hacerlo ministro y testigo. Ahora, la palabra que aparece ahí no es diácono. La palabra que aparece ahí es huperetes. Y esa palabra significa literalmente un remero. Es un auxiliar, es un ayudante que está en el barco simplemente remando. Es un ayudante, es un alguacil, es un auxiliar. Es decir, es un siervo auxiliar. La connotación de la palabra no es nada sublime, no es nada autoritativo, no es nada que denota una gran posición, como usualmente se ve hoy en día. El segundo pasaje que vamos a revisar está en Romanos 15:16. En todos los pasajes que vamos a leer es Pablo el que escribe. Romanos 15:16. Voy a leer desde el 15:15. Dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo ya habló de que el Señor lo llamó para ser ministro. Ahora dice que efectivamente, por la gracia de Dios, le es dado el ser ministro de Jesucristo. Uno podría pensar que está usando la misma palabra, pero resulta que está usando otra palabra. La palabra en este caso es leitorgos, de donde viene la palabra liturgia. La palabra se compone de dos palabras. La primera parte tiene que ver con público, con personas. Y la segunda parte tiene que ver con actividad o servicio. La palabra se usaba para designar a un funcionario o servidor público, es decir, un servidor del pueblo. Y eso es lo que traduce nuestra palabra liturgia, servicio del pueblo. Entonces Pablo, a nuestra traducción aparece como un ministro, pero él dice: soy un servidor del pueblo. Es lo que está diciendo. Obviamente en nuestro contexto eso vendría a ser algo así como un adorador, un ministrador o alguien que está en el servicio del templo. Un funcionario público, un servidor público. Y por último leamos Efesios 3:7. En Efesios 3:7 se usa la palabra diácono. Pablo está diciendo que del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Ok? Nuevamente Pablo está hablando de que él fue hecho ministro por la gracia del Señor. Los tres pasajes tienen casi en nuestra Biblia en español el mismo significado. Sin embargo, la palabra que se usa en griego para designar ministro es distinta. En este caso es diácono. Y básicamente significa alguien que hace mandados, un siervo, un mesero, alguien que sirve la mesa, alguien que se encarga de los quehaceres domésticos. Ese es el uso que tenía esta palabra entre los griegos. Entonces vemos cómo la palabra ministro nos ayuda a entender un poco más la amplitud de lo que quiere decir un ministerio. Vimos que ministerio básicamente se podría traducir como un servicio, pero que ministro es un servidor. Es un ayudante, un auxiliar, o es simplemente un funcionario público, un servidor público. Entonces podríamos decir, un ministro es un servidor o un funcionario. De ahí que ministerio sea un tipo de servicio que se ofrece a personas. En nuestro caso particular es un servicio dado por Dios para la edificación de su pueblo. Creo que hasta aquí podemos, digamos,
concluir esta introducción con respecto a qué es un ministerio. Si ministro es un servidor público, un servidor del pueblo, un servidor de la gente, entonces un ministerio es un servicio, un tipo de servicio, en este caso ordenado por Dios para la edificación de su pueblo. Ahora, bajo esa definición, honestamente, podríamos rotular muchas actividades, porque hay muchas cosas que particularmente en el contexto de la iglesia se hacen, que no necesariamente se hacen desde aquí del púlpito, que son un servicio a los santos, son un servicio para la iglesia. Por ejemplo, alguien llega todas las mañanas o el día anterior aquí a la iglesia y ordena las sillas, hace un aseo. Eso es un servicio a los santos. Así que, según la definición del ministerio que acabamos de dar, eso también pudiera ser llamado un ministerio. Y amén, es un servicio a la iglesia. A lo que quiero referirme es que para hacer esta exposición debemos hacer más restrictiva el alcance de la palabra ministerio, para poder exponer de manera completa el testimonio de la Escritura. No estoy diciendo que no sea un servicio valeroso, sí, pero vamos a referirnos por cuestiones de tiempo y por cuestiones de orden a aquellos servicios que directamente se involucran en la regulación de la relación entre el hombre y Dios. Es decir, en el caso del antiguo Israel, nos estaremos ocupando de aquellos servicios instituidos por Dios, aquellas instituciones o servicios instituidos por Dios que servían con el propósito de regular, controlar o de alguna manera animar la relación del pueblo con Dios. Amén. Amén. Y en el caso de la iglesia hablaremos de todos aquellos servicios instituidos por el Señor que directamente afectan la manera en que nosotros como creyentes tenemos comunión y nos relacionamos con Dios. Y básicamente eso va a tener impacto sobre aquellos servicios que involucran la exposición de la palabra. Quiero que quede clara esa restricción que he puesto. El término ministro, en la Biblia no hay una regla estricta para decir solamente puede ser el ministerio a esto y a esto. No lo hay. De hecho, la palabra ministerio, como hemos visto, es una palabra muy amplia, significa servicio. Así que cualquier servicio es un ministerio. Pero para poder hacer una exposición en esta mañana, me veo obligado a restringir su uso a solo algunas actividades. ¿Okay? No queriendo decir con eso que lo demás fuera de eso no es un servicio al Señor, ni un servicio a sus santos. Entonces vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Vamos a ver cuáles eran esos servicios o instituciones dadas por Dios en el Antiguo Testamento que servían a ese propósito, servían para la edificación del pueblo y de alguna manera tenían relación directa o regulaban la relación entre el pueblo y el Señor. Entonces, siendo esa nuestra definición y nuestra restricción, empezaremos hablando del ministerio sacerdotal, que creo que es el ministerio principal o central en el Antiguo Testamento. La palabra sacerdote es la palabra hebrea kahán, y esa palabra básicamente significa mediador. Un sacerdote es un mediador. En Éxodo 28 se relata cómo Dios da inicio a lo que nosotros conocemos como el sacerdocio de Israel. En Éxodo 28 el Señor le pide a Moisés que aparte a Aarón y a sus hijos para el ministerio sacerdotal. Recordemos que Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví, pero Dios llama de esa tribu solo a los descendientes de Aarón para ser sacerdotes. Luego en Números 3 se relata que el Señor le pide a Moisés que haga un censo de los levitas y los ponga en servicio, los ponga como siervos de los sacerdotes. Es decir, los levitas, no todos los levitas eran sacerdotes, sino que de esa gran tribu solo los descendientes de Aarón eran llamados al sacerdocio. Y estos eran, digamos, las cabezas de la tribu. Ellos eran los líderes de la tribu de Leví. Los levitas entonces se agrupaban por familias y tenían distintas funciones en el templo, pero eran funciones más que todo del quehacer del tabernáculo. Cuando se iba a desmontar y montar el tabernáculo por familias, los levitas tenían asignadas ciertas tareas.
De hecho, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, se puede encontrar muy bien detallada cómo era la logística y cómo era esa división entre los levitas. Ahora, las funciones sacerdotales, ¿cuáles eran? Pues, por lo que sabemos del Antiguo Testamento, las funciones del sacerdote eran mediar entre Dios y el pueblo a través de sacrificios por el pecado. Es decir, el Señor instituye que la manera de expiar los pecados del pueblo es a través de la muerte de un animal, de un sacrificio. Y esa función la realiza, o esa función mediadora es realizada por medio del sacerdote. También vemos en la Escritura que al sacerdote le es dada la tarea de enseñar la ley. Podemos ver, por ejemplo, en Levíticos 10:11, solo por citar algún ejemplo. El Levítico 10:11. Bueno, podemos leer desde el 8. Dice: y Jehová habló a Aarón, diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. De hecho, en este breve relato también se nos muestra otra función. Recordemos que los sacerdotes eran los encargados de juzgar los casos de impureza. Por ejemplo, los leprosos, para ser dados como inmundos, tenían que ir primero al sacerdote. El sacerdote revisaba la herida, y si el sacerdote consideraba que era lepra, lo declaraba leproso, lo declaraba inmundo y tenía que salir. Jesús, cuando sale un leproso, lo que le dice es: ve al sacerdote, ve a los sacerdotes, para que los sacerdotes dictaminen, juzguen que ahora tú eres puro. Entonces, los sacerdotes juzgaban en el pueblo entre lo inmundo y lo limpio, pero también vemos en el 11 que una de sus funciones era enseñar al pueblo la ley del Señor, enseñar al pueblo cómo servir al Señor. De hecho, a los sacerdotes se les exige vemos unos criterios de santidad, unos mandamientos muy exclusivos en cuanto a su vestimenta, en cuanto a sus costumbres, en cuanto al paso a paso de lo que deben hacer en el templo. Es como si tuviera un estándar un poco más alto, un estándar más pulcro, más preciso. A los sacerdotes se les pedía ese nivel de limpieza, ese nivel de exactitud por el servicio que hacían. Eran figuras mediadoras, eran un tipo de la función de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tales exigencias. Vemos también, por lo que nos relata Hebreos, que el Señor llama a Aarón y lo constituye sacerdote. Es decir, no es Aarón el que dice: yo creo que yo puedo hacerlo, yo me siento en capacidad de hacerlo. Es el Señor quien llama a Aarón. Entonces vemos cómo todo este ministerio sacerdotal, pues, lo vemos como una institución establecida por el Señor y que está regulando la relación entre el pueblo y el Señor. El pueblo peca. ¿Cómo se reconcilia con el Señor? A través de los sacrificios, a través de los sacrificios ofrecidos por medio de los sacerdotes. Entonces ahí vemos en los sacerdotes una labor mediadora, y al mismo tiempo que su labor era enseñar la ley, y eso claramente nos ayuda a ver cómo su ministerio tenía impacto en el pueblo. Si los sacerdotes hacían bien su trabajo, entonces el pueblo podía vivir de acuerdo a la ley del Señor. Cuando los sacerdotes se corrompían, entonces el pueblo también se corrompía. Otro ministerio que vemos en el Antiguo Testamento, podemos hablar del ministerio profético. A diferencia del sacerdocio, que aparece, digamos, en la Escritura con normas muy precisas, muy detalladas,
El ministerio profético en la Escritura es atribuido a varios personajes, pero no siempre tiene el mismo alcance. Es decir, la palabra profeta se atribuye a muchos personajes del Antiguo Testamento, pero sin que podamos hacer una regla de quién iba a ser el próximo profeta. Es decir, con los sacerdotes por lo menos teníamos una clase hereditaria. El hecho de ser descendiente de Aarón te hacía sacerdote. Pero con los profetas no vemos que hay una regla de esa naturaleza. Vemos que en la Biblia muchos personajes son llamados profetas. Por ejemplo, Abraham es llamado profeta en Génesis 20. Aarón es llamado profeta de Moisés. Cuando Moisés le dice al Señor que no es capaz de hablar, que no puede hablar, entonces Dios le dice a Moisés que Aarón va a ser para Faraón como un profeta, y Moisés va a ser como Dios. Entonces Dios va a hablar con Moisés va a hablar con Aarón, y Aarón va a ser el encargado de proclamar esa palabra ante el Faraón. Entonces Aarón iba a ser profeta de Moisés profeta del Señor. Ahora, sin embargo, el primer personaje que vemos plenamente en ese oficio profético es sin duda Moisés. Y hay varios pasajes que nos muestran a Moisés como el gran profeta del pueblo de Dios. En Números 12, por ejemplo, se relata, en medio de un relato completamente ajeno a la labor profética de Moisés, se relata un episodio en el que el Señor interviene en una murmuración entre María y Aarón, y les relata de parte de Dios cómo es el ministerio profético de Moisés. Números 12, 6. Dice, y él les dijo, el Señor, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Es decir, el Señor está diciendo, ustedes tendrán profetas, pero cuando tengan profetas, no serán como Moisés. Ahora, tengo que aclarar y tengo que adelantarme al decirles que sí habrá, para el pueblo en ese momento, sí había la promesa de que habría un profeta como Moisés. Y eso se cumple también en nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense que el Señor les dice a Aarón y a María, con Moisés tengo una relación especial que no tendré con ningún otro profeta. Con él hablaré cara a cara, directamente. Con nosotros hablaré a través de visiones, a través de sueños. Es decir, de una manera indirecta. En Deuteronomio 18 vemos esa promesa del Señor al decirle al pueblo que tendrían un profeta como Moisés. En Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, es decir, como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y luego empieza a hablar de los falsos profetas. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es la palabra que Jehová no ha hablado. Con precisión la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces fíjense, nuevamente el Señor dice, sí, Moisés es el profeta por excelencia del Antiguo Testamento, pero levantaré un profeta como él. Y ese profeta, obviamente, esa profecía se cumple en nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hay un pasaje en Hebreos que resume estos dos pasajes hablando de Cristo. En Hebreos 3, versículos 1 y 2, dice,
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahí nos está confirmando la escritura. Recuerden que en Números decía, cuando haya profeta entre vosotros, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Acá se vuelve al tema de es fiel en toda mi casa. En Hebreos 3:2 dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Una clara alusión a que Cristo es el cumplimiento de esa profecía. Cristo es el profeta, que sería como Moisés, que hablaría cara a cara con Dios. Claro, es Dios. Entonces, vemos cómo estos relatos nos ayudan a entender un poco las funciones del profeta. Obviamente, después de Moisés se levantaron muchos profetas, y en la Biblia vemos, por ejemplo, a personajes como Samuel, Isaías, Ezequiel, Daniel, y ellos pertenecían a clases sociales distintas, a familias distintas. Por ejemplo, Jeremías y Ezequiel en sus mismos libros declaran que eran sacerdotes, eran levitas. Isaías, Daniel y Sofonías eran de sangre real, por ejemplo, eran príncipes de Israel. Amós era pastor. Entonces vemos cómo Dios llama profetas de distintas tribus de Israel, de distintas, podríamos llamarle estratos sociales, pero la función que cumplen básicamente es que llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo, hablaban de parte de Dios al pueblo. Y ese hablar de parte de Dios podía tener, digamos, dos connotaciones. Una para anunciar lo por venir y otra para ser consultados en asuntos particulares. Por ejemplo, vemos a muchos reyes consultando a los profetas en si atacaron o no atacaron al enemigo. Vemos, por ejemplo, a Ezequías consultando por medio de Isaías cuando el rey Sennacherib lo sitió en Jerusalén. El profeta exhortaba al pueblo al arrepentimiento. Casi siempre los profetas aparecían cuando la condición moral del pueblo era muy deplorable. Cuando el sacerdocio se había apartado, cuando el rey se había apartado, entonces aparecía, Dios levantaba un profeta notable, no que no hubiera otro, pero les aparecía un profeta que hablaba y denunciaba ese pecado. Entonces vemos cómo las funciones del profeta son básicamente ser los oráculos de Dios, ser los que hablan de parte de Dios, aquellos con quienes Dios se comunica directamente y ellos pueden dar ese mensaje al pueblo. Y ese mensaje iba relacionado con el castigo en caso de no arrepentirse, con la exhortación al arrepentimiento y la denuncia del pecado. Ahora, por último, también en el Antiguo Testamento podríamos citar el ministerio real. Este es tal vez uno de los más difíciles de ver como un ministerio, pero vemos por la historia del pueblo de Dios que cada vez que había un rey que cumplía la ley, un rey conforme a la ley, conforme a los estatutos del Señor, el pueblo florecía. Pero cada vez que se levantaba un rey malo, que no hacía lo que Dios había mandado, entonces la condición del pueblo se volvía también inmoral. Entonces vemos cómo la posición del rey afectaba la relación entre el pueblo y el Señor. Por esa razón pudiéramos también etiquetarlo dentro de esto que conocemos ahora como servicio. Es el ministerio más tardío que vemos en el Antiguo Testamento. Antes de que hubiera rey en Israel ya había habido sacerdotes y profetas. Fue hasta los tiempos de Samuel cuando el pueblo pide un rey. Sin embargo, en el Pentateuco ya se habían dado normas para cuando se levantara un rey. Por ejemplo, Samuel, cuando el pueblo pide un rey, les dice: hey, si levantan un rey, este rey va a hacer esto. Y les habla: va a tomar a sus hijos para su ejército, va a tomar de las mejores de sus tierras, va a tomar sus cultivos, va a diezmar sus cultivos, va a pedir tributos. Es decir, y muestra al rey principalmente como una figura militar. Samuel, y de hecho el pueblo también lo ve así, ellos quieren un rey que los juzgue como las demás naciones de la tierra. Y básicamente están pidiendo a alguien que los defienda, alguien que pueda defender su causa ante las demás naciones. Entonces, en un sentido, la figura del rey es una figura militar. Pero también vemos cómo esa figura tiene mucho que ver
con la piedad hacia el Señor. Por ejemplo, en el Pentateuco, cuando se habla del rey, eso está en Deuteronomio 17, se dice que cuando hayas entrado en la tierra de que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás un rey por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, designado por el Señor. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti un hombre extranjero que no sea tu hermano. Él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí. Cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no eleve su corazón contra sus hermanos, sobre sus hermanos. Entonces vemos como la palabra del Señor, previendo el que en algún momento Israel tendría un rey, regula cómo sería también cómo debería ser ese rey. El rey por excelencia que vemos en el Antiguo Testamento es David, tal vez, un hombre conforme al corazón, con un corazón conforme al corazón del Señor, y un hombre al cual el Señor también le dice que levantaría de su descendencia un rey sobre su pueblo, y eso también lo hemos cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Estos tres que hemos descrito serían los principales ministerios en el Antiguo Testamento. Y recuerdo, no que sean los únicos servicios que tenían para el Señor, son los que, digamos, de manera más notable influían en la relación que tenía el pueblo con el Señor. El sacerdote por su labor mediadora, el profeta por su labor de anunciar el pecado, de denunciar el pecado, y el rey por su labor de gobierno. Vemos que estas tres funciones son cumplidas para nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y no quiero ampliar mucho aquí, porque sé que es algo que tal vez muchos de ustedes manejan, pero sin embargo quisiera leer para ustedes los dos últimos párrafos de nuestra confesión de fe en el capítulo 8. Muy seguramente ya algunos de ustedes lo conocen, ya en el discipulado han pasado por ahí. Y se habla de Cristo como mediador y dice, en el párrafo 9, dice, este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede, ya sea parcial o totalmente, ser transferido de él a ningún otro. El párrafo 10 dice, este número y orden de oficios es necesario, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios necesitamos oficios sacerdotales para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra indisposición y total incapacidad para volver a Dios y para nuestro rescate y protección de nuestros adversarios espirituales, necesitamos oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Obviamente pues, hay muchas citas que podemos citar, que podemos dar como soporte a todo esto, pero todos esos oficios o todos esos ministerios en el Antiguo Testamento eran un tipo, eran una sombra que apuntaba hacia Cristo. Todos esos tipos le ayudaban, no fueron una guía que apuntaba, que nos ayudaba a mirar a Cristo. Ahora, vemos por ejemplo en el Nuevo Testamento que ya los ministerios tienen un rol un poco menos nacional y un poco más local en la iglesia. Y para esto vamos a tomar nuevamente el texto de Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pues bien, hay una discusión de si son 5 o si son 4, ¿no? Pues toda la vida muchas iglesias han predicado que son 5,
Y hay quienes dicen, pero mira, la escritura dice a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pero no dice a otros pastores y a otros maestros, dice a otros pastores y maestros. Entonces, la estructura parece sugerirnos que se está refiriendo a cuatro oficios. De hecho, el pasaje no los llama ministerios, casualmente. El pasaje está hablando de los dones y menciona estas cuatro características, estos cuatro oficios. Pero usualmente muchos cristianos dicen, no, hay 5 ministerios. Son 5 ministerios, son los que están ahí en Efesios 4:11. Lo cierto es que el texto está hablando de dones y no los menciona en ningún momento como ministerio. Lo que sí dice es que esto sirve para que los santos estén preparados para el ministerio. Es decir, para que los santos estén preparados para servir. Pero este es el pasaje más conocido en la Escritura cuando se habla de ministerios en el Nuevo Testamento. Ahora, no es la única lista que da el Nuevo Testamento acerca de ministerios o servicios que se hacen en la iglesia. Voy a leer para ustedes para poder avanzar en el tiempo ya corto. En Romanos 12, por ejemplo, se dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y nuevamente está hablando de dones. El texto claramente está hablando de dones. Primera de Corintios 12:28 también habla de que a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Y nuevamente menciona don. Entonces es complicado decir en la Escritura estos son los ministerios. Porque Pablo parece que cada vez que se refería a esto no estaba haciendo una lista exhaustiva, sino que simplemente estaba describiendo las diversas maneras en que el Señor se manifiesta en su pueblo para el bien de todo su pueblo. Amén. Ahora, aquí conviene hacer una pequeña aclaración de esos términos don y ministerio. Voy a hacerla bastante breve. Nosotros leímos al comienzo en 1 Corintios 12 que había variedad de dones, pero el Espíritu era el mismo. Había diversidad de ministerios, diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Y luego leímos que había diversidad de operaciones, pero el Señor que hace todas las cosas en todos es el mismo. El Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El texto parece repetir, parece una frase que se repite. Es como si fuera un paralelismo de tres partes. Y podemos buscarlo, 1 Corintios 12. Versículos del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Cuando empecé a leer esto no me había dado cuenta que los dos versículos mencionan la Trinidad, operando en la iglesia. El Espíritu Santo encargado de dar dones, el Señor encargado de dar ministerios y Dios encargado de dar operaciones. Ahora, la palabra que aparece ahí como don es la palabra griega carisma y significa un regalo inmerecido. Y en el contexto de la iglesia significa la capacidad de hacer algo. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro y muy abundante en la Escritura que es, por ejemplo, el don de lenguas. Dios les permite a los creyentes en la iglesia primitiva poder hablar en otro idioma en el que ellos no nacieron y que no tampoco habían estudiado. Les permite hablar en ese idioma las maravillas del Señor, eso lo vemos en Hechos. Ahora, ¿cómo tuvieron la capacidad de hacer eso? Pues la Escritura le llama eso es el don de lenguas. También habla la Escritura del don de sanidad, de hacer milagros. Es una capacidad especial. Ahora, no todos los dones tienen que ser una cosa que llene estadios ni nada de eso. La Biblia también habla del don de servir. La Biblia también habla del don de exhortar. La Biblia habla del don de enseñar.
Luego dice diversidad de ministerios. La palabra ministerios ahí es diaconía, la palabra servicio de la que ya hemos hablado. Y en este contexto, diaconía sería la utilización del don para el servicio de la iglesia. Dios ha repartido dones a su iglesia. Bien, cuando tú utilizas ese don en la iglesia para el beneficio de la iglesia, eso se convierte en un servicio, se convierte en un ministerio. Y luego aparece la palabra operación. Y en esa palabra es la palabra griega energema. Y la raíz de esa palabra es nuestra palabra energía. ¿Para qué usas la energía? ¿Qué hacemos con la energía? Con energía yo puedo hacer que esto funcione. Con energía podemos hacer que el abanico funcione. Ahora hay diversos tipos de energía, hablando en el campo físico, pero acá en el campo bíblico, energía sería el efecto, energema sería el efecto o resultado de la aplicación de una energía. Es decir, la palabra energema no se refiere a la energía en sí, sino al efecto que tiene la aplicación de esa energía. Entonces, en este contexto sería el resultado del servicio prestado a los santos cuando dicho servicio ha sido dirigido por Dios. En otras palabras, es la fuerza o energía que Dios provee para prestar el servicio. Entonces, el don lo da el Espíritu Santo y a cada creyente da un don en particular. Cuando ese don es puesto al servicio de la iglesia, es lo que llamamos aquí un ministerio, diaconía. Ahora, la manera en que Dios te da fuerzas para hacerlo, la manera en que Dios soporta eso, energiza eso, es la operación. De hecho, en nuestra Biblia cada vez que aparece la palabra operación, la palabra griega es la palabra energía. Por la operación de su poder por ejemplo, para resucitar a Señor Jesucristo. También cuando hablan de operación están hablando de energía. De hecho, la palabra energía se repite en este pasaje. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace, ese hace es energía. Hay diversidad de resultados de la energía, pero el Dios que energiza todas las cosas en todos es el mismo. Es como si el pasaje estuviera diciendo eso. Hay diversos resultados de la aplicación de la energía, pero el Dios que energiza es el mismo. ¿Ok? Suena raro hablar de energías aquí, parece esotérico, pero es lo que dice la Escritura, y es un término que para sorpresa mía aparece, hay tres palabras, energizo, energeo y energema, y juntas aparecen en el Nuevo Testamento cerca de 30 veces. Entonces, bien pudiéramos hacer una exposición solo de las energías. La Biblia también habla de energías, por ejemplo, cuando habla del poder del diablo, habla de la energía del enemigo, o habla de la energía del error. Es como si hablara de algo externo que nos mueve a hacer. En este caso, obviamente, estamos hablando de la influencia del Señor, el poder del Señor para servir. Pero también la Biblia habla de energías en otros sentidos. Entonces, para no hacer, digamos, más largo esto, vamos a tomar, para terminar esta exposición, los 4 ministerios que se listan en Efesios 4:12. Ya vimos que son la puesta en servicio de los dones que Dios ha dado a su iglesia. Ahora, ¿por qué estos 4 y no los demás? Pues bien, hablamos al principio que para restringir la exposición necesitábamos hablar de aquellos ministerios que eran más notables en la iglesia y que regulaban la relación entre el pueblo, en este caso la iglesia, y el Señor. Entonces vamos a hablar en primer lugar, y para hacerlo un poco más corto, de los apóstoles y profetas juntos. Hay un texto en Efesios 2 que habla acerca de apóstoles y profetas al mismo tiempo. El texto está en Efesios 2, versículos 20 y 21. Dice el texto, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, noten que el texto habla de edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pablo está hablando en el contexto del primer siglo, en el contexto de la iglesia en el primer siglo. Noten que esta iglesia dependía de la guía de los apóstoles. Esta iglesia tenía las escrituras, tenía el Antiguo Testamento, pero la iglesia era un fenómeno relativamente nuevo.
fenómeno distinto, algo que se estaba viviendo por primera vez. Entonces, la iglesia necesitaba una constitución, necesitaba una guía, y esa guía fue provista en el primer siglo por los apóstoles y los profetas. Ahora, ¿quiénes eran los apóstoles? Pues la Biblia, la palabra apóstol significa enviado, y en ese sentido amplio, cualquier enviado por una iglesia era llamado apóstol. Pero la Biblia también es bien clara al mostrar que había una designación especial cuando habla de apóstoles de Jesucristo. Por ejemplo, en Apocalipsis 21 se dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Si usted se pone a leer el Nuevo Testamento, sobre todo en Hechos, va a encontrar que hay muchas personas, aparte de estos 12 apóstoles, que son llamados apóstoles. Por ejemplo, si mal no recuerdo, Bernabé llamado apóstol en algún momento. Pero generalmente ese llamado, esa designación es primero porque fue enviado y segundo porque era compañero de Pablo. Pero la Escritura sí resalta que había 12 apóstoles en la iglesia. Apóstoles de Jesucristo. Los demás podrían ser llamados los enviados de la iglesia, los apóstoles de la iglesia. Pero estos eran apóstoles de Jesucristo, aquellos que fueron llamados por el Señor. De hecho, Pedro, los apóstoles, cuando Judas traicionó al Señor, ellos se ven en la necesidad de reemplazarlo. Dicen cuáles son los requisitos que deben tener. Dice uno que haya estado con nosotros desde que el Señor fue bautizado hasta su ascensión. También, por ejemplo, Pablo, cuando defiende su ministerio apostólico, habla de que en él se han visto las señales del apóstol. Es decir, la Biblia nos da una muestra de que había ciertos requisitos y que no cualquiera puede ser llamado apóstol. De hecho, Pablo sufrió bastante controversia, y muchos no lo reconocían como apóstol, sobre todo en Corinto. Muchos no lo reconocían como apóstol, y Pablo defiende su ministerio. Pablo defiende su apostolado y fui hecho ministro por el Señor mismo. El Señor se me apareció. Las señales han sido vistas en mí. Entonces, vemos ese ministerio apostólico como algo muy especial y muy particular en la historia de la iglesia. Creemos que tal ministerio cesó con la muerte del último apóstol, y que hoy en día no haríamos bien a la Escritura si seguimos nombrando apóstoles. El apóstol, tal como lo relata Efesios, es alguien con la autoridad de poner fundamentos. Ahora, si usted construye una casa, usted lo primero que hace en el terreno es poner el fundamento, poner el cimiento, y luego edifica. Pero usted luego que edifica no pone otra vez cimientos. Es decir, los cimientos son una etapa inicial en la construcción, pero una vez puestos, no se vuelve a poner cimientos. Entonces, Efesios nos habla de los apóstoles y profetas como aquellos que pusieron el fundamento. La iglesia del primer siglo no tenía la revelación completa, no tenía la escritura completa, como la tenemos nosotros. Por lo tanto, dependían de la guía de los apóstoles. Ahora, como los apóstoles no podían estar en todas partes, Dios también en la iglesia levantó profetas, hombres que podían guiar a la iglesia en la revelación especial del Señor, hombres que podían hablar de parte de Dios al pueblo. Ahora, hay una discusión de si los profetas del Nuevo Testamento son equiparables a los profetas del Antiguo Testamento o no, pero los profetas en la Escritura, en el Nuevo Testamento, no los vemos en una función nacional como en el Antiguo Testamento, pero sí los vemos en una función muy didáctica de la iglesia, una función que involucraba el anunciar el Evangelio, una función que involucraba no solo el hablar de parte de Dios, sino también el establecer doctrina. Por ejemplo, Pablo, cuando está hablando con los corintios, les dice: si un extraño entra a ustedes y están todos hablando lenguas, pues no va a saber que están hablando y se va a ir. Pero si entra y todos están profetizando, va a ser por todos convencidos. Entonces vemos ahí como una de las aplicaciones de la profecía era convencer, era enseñar. Es decir, sería una proclamación de la verdad de Dios. Ahora, esos dos ministerios como fundamento creemos que cesaron. Esos dos ministerios, apóstol y profeta, como fundamento de la iglesia, como aquellos que ponen el fundamento en cuanto a doctrina, cesaron. Porque como hemos dicho, es un fundamento que fue necesario en el primer
momento de la iglesia, pero una vez teniendo la escritura, la palabra profética más segura, pues ya no se hacen necesarios. Los profetas eran conocidos como videntes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y tenían en el Nuevo Testamento podemos decir dos funciones. Una, la capacidad de declarar lo desconocido. Por ejemplo, Ananías y Zafira pecan, pero Pedro llega y les dice, les declara todo lo que hicieron. Pedro en ese momento actuó como profeta, declaró lo que de ninguna manera podía conocer Pedro, porque fue algo que estaba en el corazón de ellos. Y también que son portadores de algún mensaje. Entonces, los profetas, como portadores de un mensaje, lo podemos ver en la Escritura, incluso en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando la iglesia recibe el Espíritu Santo por primera vez, dice que se formó un estruendo de las personas que estaban alrededor, llegaron a ver qué estaba pasando, y los oyeron cada uno en sus lenguas hablar las maravillas de Dios. Y Pedro más adelante dice que ese es el cumplimiento de la profecía de Joel, de que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pedro dice, este es el cumplimiento de esto, es decir, ellos están siendo ahora mismo profetas. ¿Y qué estaban haciendo? Proclamando la verdad de Dios, en este caso haciendo uso del don de lenguas. Entonces vemos cómo esto nos ayuda a complementar el hecho de que la profecía puede verse de dos maneras. Puede verse como el establecimiento por la revelación del Señor de la doctrina, o puede verse también como la proclamación de la verdad del Señor. Por último, tenemos otros dos ministerios que serían evangelistas y pastores y maestros. Pues sin duda no vemos en la Escritura una restricción a que estos dos ministerios hayan cesado. La Gran Comisión nos lleva al evangelismo, sin duda. Y que hacer discípulos. ¿Cómo lo vas a hacer? Proclamando el Evangelio. ¿Y qué es la proclamación del Evangelio? Pues es evangelismo. Ahora, la Biblia no detalla, hay diversas, toda la iglesia está, digamos, llamada a hacer esta labor, pero sin duda Dios ha dotado a ciertas personas de un don particular para ese llamado. Sin duda hay personas que sienten un mayor fervor por esa actividad. Todos somos llamados a hacerla, todos somos responsables de evangelizar, todos somos llamados de hablar la verdad del Señor. Pero sin duda en la historia de la iglesia se han levantado hombres con una capacidad de parte de Dios dada para hacerlo, una capacidad excepcional para hacerlo, con un amor y un fervor para hacerlo. A estas personas nos referimos como el ministerio de evangelista, una persona que tiene el don y que pone ese don al servicio de la iglesia. Ahora, ¿qué hace un evangelista? Pues simplemente hablar del evangelio, predicar el evangelio, convencer a otras personas a través de la predicación del evangelio, que es el medio que Dios ha dispuesto para la salvación de los hombres. Y luego tenemos entonces a los pastores y maestros. Y vemos que esa doble designación, pastor y maestro, se aclara cuando vemos, por ejemplo, los requisitos de los pastores en 1 Timoteo. En 1 Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Cuando habla de apto para enseñar, tiene que ser un maestro, alguien que pueda enseñar la palabra del Señor. Entonces, generalmente el pastor y el maestro van de la mano. ¿Okay? Ahora, ¿alguien puede tener el don de enseñar y no ser pastor? Sí. Ahora, ¿puede un pastor ser pastor y no tener el don de enseñar? Pues bueno, el texto ahí de Timoteo le queda difícil. Pero sin duda vemos en estos dos últimos ministerios, el evangelista y el pastor y maestro, como dos de los ministerios principales en la iglesia. Ahora, vuelvo y repito, no quiero decir que estos sean los únicos servicios dentro de la iglesia que sean valederos. Lo cierto es que el Señor, como bien lo dice la Escritura, ha dado diversidad de dones. Ahora, no todos los dones van a manifestarse de una manera pública y evidente. Es decir, hay mucha gente que dice o que cree que si su don no lo lleva a estar aquí, no es don. ¿Sí? O no merece ser llamado un don. Pero lo cierto es que hay muchas cosas
hay muchas labores, hay muchos servicios que se hacen en la iglesia, y no me refiero a las 4 paredes del templo, sino entre los hermanos, que también son un servicio al Señor. Muchas veces se habla de servicio y entonces empiezan a hablar de arreglar las sillas, de limpiar los abanicos, de hacer el aseo. Pero el servicio es a la iglesia, no a las 4 paredes. Y bien, gloria a Dios por los que hacen el servicio aquí. Pero esa labor seguramente la hacen unos pocos. Pero entre todos tenemos dones que podemos usar para el provecho de toda la iglesia. Hay hermanos que tienen un fervor por la palabra, por hablar de la palabra, y cada vez que usted se encuentra con ellos, la conversación siempre inevitablemente termina centrada en la palabra del Señor. Y termina la conversación y sientes que fuiste edificado. Ese hermano no tomó un micrófono, no lo grabó una cámara, no está en YouTube, pero sin duda fue un ministro del Señor para su iglesia en ese momento. Y hay muchas cosas, la ayuda al prójimo, el servicio, la exhortación, que también son ministerios útiles y necesarios en la iglesia. Pero repito, nuestra exposición hoy se centró en aquellos que de alguna manera llaman más la atención, son más públicos, son más eminentes dentro de la congregación. No con eso dando a entender que los demás no sean necesarios. ¿Hay alguna pregunta o comentario también? Buenos días, mis hermanos. Bueno, vemos que lo que usted acaba de poner ahorita, nos damos cuenta que el sacerdote como tal, que hoy en día se maneja en la iglesia romana, terminó con la venida de Cristo. Y vemos que ellos siguen con ese antiguo sacerdocio que vemos en el Antiguo Testamento. Y lo que les falta a ellos pues es sacrificar animales, hacer sacrificios, pero siguen con eso. Entonces yo me di cuenta de que el sacerdocio termina ahí. Incluso Jesucristo, que es nombrado como el gran sacerdocio, no viene de la tribu de Leví, sino ya ahí rompe esa cadena. Y lo otro, en los profetas, cuando ahorita pero ahí se aclara cuando dice los hijos profetizarán, que eso termina en esa época, finaliza, se cumple cuando llega el Espíritu Santo. Sí, de hecho, el sacerdocio, puedo ver como el libro de Hebreos nos muestra cómo Cristo es superior al sacerdocio hebreo y cómo Cristo es incluso superior a Moisés. Entonces, la superioridad de Cristo se muestra en eso, y su superioridad implica entonces el desvanecimiento de esa otra figura. Porque Cristo es superior, porque Cristo es mejor, ¿para qué entonces seguir con la otra figura? Lo mismo en su función como profeta y profeta de la iglesia. Vemos en Hebreos que la palabra dice, en Hebreos 1:1, que el Señor en otro tiempo habló a nuestros padres por medio de los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Es como si estuviera diciendo, allá tuviste una revelación a través de un intermediario, un profeta, que veía parcialmente. Ahora tienes una revelación mejor, que viene dada por el Hijo, quien es Dios. Con relación al sacerdote, la pregunta es, ¿somos nosotros toda la iglesia en general, con ese nuevo sacerdocio de Cristo, llamados a ser sacerdotes? El texto en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. De hecho, vemos en ese versículo cómo al pueblo de Dios se le atribuyen también esas 3 ministerios: linaje escogido, realeza. Luego habla de real sacerdocio, sacerdote, para que anuncies, profeta. El pueblo de Dios de alguna manera cumple los ministerios del Antiguo Testamento, pero obviamente de una manera muy distinta, porque tenemos la convicción, o tenemos el fundamento de Jesucristo, nuestro Señor, que es nuestro pleno sumo sacerdote, nuestro pleno profeta y nuestro Rey soberano. Amén. Bien, si no hay más aportes o preguntas, permítanme orar para terminar.
Señor y Dios, gran Rey que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu guía y por tu ayuda en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro gran ministro. Gracias porque tú eres, Señor, nuestro gran sacerdote, nuestro gran profeta, nuestro gran Rey. Gracias, Señor, porque también nos permites, bajo tu mano, servirnos unos a otros. Te pedimos, Señor, que nos exhortes y nos animes cada día a poner en práctica, Señor, los dones que tú has derramado sobre tu iglesia. A ser, Señor, diligentes en hacer uso de nuestro don y no apagar, Señor, el fuego que tú has encendido en nuestros corazones. Gracias, Señor, en esta mañana y sigue guiando. Amén. Amén.